www.rcpc.co, Visión Noticiosa y la Reflexión del Día. Bueno amigos, bienvenidos a la Reflexión del Día para hoy aquí en rcpc.co. Esta es la reflexión de hoy viernes 29 de abril. Hoy les propongo reflexionar sobre una frase que mencionó Jesús allí en el lugar llamado Getsemaní. Él allí, bueno, voy a leerlo primero y después hablamos de la frase que a mí me llama la atención y que quiero colocar acá para que la consideremos. Eso lo van a encontrar en Mateo 26, 34 al 42, con una imagen que les comparto también. Llegó Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Jesús comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú, que se haga tu voluntad, como normalmente hemos escuchado esto. Volviéndose a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Bien, la frase que quiero que analicemos está aquí: Padre, aleja de mí este cáliz. Padre, aleja de mí este cáliz. Cuando se estaba sintiendo triste y tenía un dolor de muerte. Esa fue la misma noche que más tarde llegaron los guardias del templo. Recuerden que a Jesús no lo fueron a tomar preso los soldados romanos. No, porque esa no fue una decisión romana, esa fue una decisión judía. Y exactamente del Sanedrín, que eran la autoridad religiosa y pues sí, prácticamente de todo de lo que ocurría en la realidad judía. Ellos, sus soldados, sus guardias, los del Sanedrín, fueron por Jesús esa misma noche. Entonces la pregunta es: Padre, aleja de mí este cáliz. ¿Jesús dijo esto? ¿Y por qué cuestiono si Jesús lo dijo? Por lo siguiente. Jesús, desde que comenzó su labor denunciativa, porque uno de los matices que tuvo la obra de Jesús fue denunciar un poder de manipulación y de oscuridad allí en Israel. Eso es claro, aquí hemos hecho algunas reflexiones sobre denuncias de Jesús. Y él sabía, como hoy lo sabe cualquier persona, que cuando se denuncia un poder de este calibre y que tiene o tuvo desde siempre un carácter de agresividad contra quienes osadamente se iban en contra de ellos, entonces Jesús sabía lo difícil y peligroso que esto podía ser. En constantes, amigos oyentes, oportunidades, él decía lo que le iba a pasar por seguir realizando esta acción. De hecho, recuerdo el momento en que están con los discípulos, él dice que pues pronto dejaría de estar con ellos por todo lo que iba a pasar, ¿no? Y Pedro le dice: Jesús, no te vayas para allá, quédate acá con nosotros, fíjate que eso es peligroso por allá. Y él inmediatamente, de manera enérgica, contesta: apártate de mí, Satanás, estás pensando como piensan los hombres, no como piensa Dios. Es decir, está mostrando que él venía a cumplir algo. Desafiando, además, este poder, también iba a ocurrir algo, y era que este poder iba a cometer un crimen sobre él, pero sobre ese crimen él también dejaría un propósito sembrado en el corazón de los hombres, llamado resurrección. Hubo otro evento no bíblico, pero sí en uno de los evangelios apócrifos, en los que José de Arimatea, recuerden este personaje del Sanedrín, muy cercano a Jesús, en el momento en que ya estaba frente a Pilatos, frente a Herodes, frente al sumo sacerdote Caifás y Anás, que eran los que en ese momento oficiaban de jefes del Sanedrín, él le dijo, le advirtió: Jesús, te van a preguntar tal cosa. ¿Qué te van a preguntar? Que si tú eres el Hijo del Dios vivo.
por favor, cuando te pregunten, no respondas sí, porque esa sería la prueba para decir que estás cometiendo anatema, que estás que estás loco y que es necesario acabarte. Claro, ya eso se lo había advertido a José de Arimatea, y ya en el momento en que Jesús está frente a ellos, le preguntan y él no dudó en responder precisamente lo contrario o la recomendación contraria de José de Arimatea. O sea, Jesús siempre mostró una decisión ante la denuncia y hacia lo que eso representaba. Por eso pregunto y dejo aquí, ¿por qué entonces en ese monte aparece en una cita que él dijo, aleja de mí este cáliz? Si Jesús quería alejar de sí esa hora que se le venía, pues tuvo muchas oportunidades de hacerlo él mismo. Pero ¿cuál es la enseñanza que esto nos deja? Dos, que son las que quiero destacar en esta reflexión. Primero, es muy probable que esta frase no haya sido mencionada por Jesús, sino que prácticamente pudo haber sido incorporada. De hecho, hay otra versión que se entiende con otro apócrifo cuando Jesús baja a los infiernos y Satanás, llevando a Jesús ante la furia, le dice, yo escuché este mismo tener temor, y la furia le contesta, pues te dejaste engañar. Entonces podría ser, primero, que no ocurrió realmente ese sentimiento de dolor y de miedo, sino que Jesús pudo haberlo expresado como estrategia para que la otra fuerza pensara que tenía control sobre él. Pero hay otra cosa adicional a todo esto, y es lo que podemos nosotros sacar, nosotros, no como un elemento histórico, sino nosotros. Padre, aleja de mí este cáliz. ¿Es Dios el que nos aleja de las cosas negativas que nos pueden pasar? ¿Es Dios el que previene que nos ocurran cosas negativas? ¿O nosotros siempre tenemos al final la decisión para no llegar a tenerlas? ¿O hemos tenido la decisión para tenerlas? Esto para dejar de pensar que es un ser superior el que va a evitar nuestras malas horas o nuestras malas cosas. Eso pasa por nosotros mismos. Eso es nuestra propia responsabilidad. Así como Jesús siempre tuvo la oportunidad antes de que esto ocurriera de desistir, él sabía que debía enfrentarlo y él mismo tomó la decisión de continuar. Pues nosotros igual. Nosotros podemos tener horas difíciles que podemos prevenir tomando decisiones adecuadas o por el contrario, asumirlas porque tomamos la decisión para asumirlas. Entonces, conclusión final de esta reflexión, como propuesta interpretativa, las horas difíciles que nos suceden a nosotros no son porque Dios lo permitió o Dios lo quiso. Son horas difíciles por nuestras propias y únicas decisiones personales. De tal manera que siendo así, nosotros también podemos corregir y tomar decisiones que eviten horas difíciles. Esta ha sido la reflexión del día para hoy, aquí en RCPC, la radio como debe ser. Les invito a que si les gustó esta reflexión, pues nos regalen muy amablemente un me gusta, se suscriban y activen la campanilla de notificaciones. Nos encontramos el próximo lunes en la reflexión del día. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.